me da mucho gusto que esta noche me acompañe el profesor investigador de México Evalúa también y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Marco Fernández. Marco, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy buenas noches. Pues francamente preocupado por el gran desafío que va a implicar para el país el cierre de las escuelas. Simplemente, como ya se ha apuntado, ya hay 10 estados, incluyendo el día de mañana ya Querétaro, que se suman ya a una inmediata cierre de las escuelas de todos los niveles educativos y a partir del viernes se suspenderán actividades en todas las escuelas del país. Esto es decir, van a ser afectados 36 millones 635 mil alumnos Es que, y perdón, más de 2 hay millones que 100 mil detenernos, estudiantes. ¿cuántos millones de alumnos? 36 millones 635 mil alumnos en todos los niveles educativos serán afectados por esta medida. Y perdón, Marco, no sé si estabas al pendiente justamente del trabajo que acabamos de poner de padres desconcertados el día de hoy que regresaron al menos aquí en la Ciudad de México. Pues yo creo que con las preguntas que nos hacíamos desde el anuncio del secretario de Educación Pública, ¿qué te parecieron, estas respuestas a bote pronto? Mira, yo creo que son muy ilustrativas de lo que estamos observando alrededor del mundo en términos del desafío precisamente que está implicando el cierre de los sistemas educativos en un gran número de países. Sabemos, por un lado, que, pues, por ejemplo, en el caso de China, ya llevan 7 semanas sin clases. Japón está entrando a su quinta semana sin clases. Entonces no es un fenómeno aislado de México. Y aquí creo que tenemos que dividir la afectación en distintos puntos. Por un lado, ver su eficacia en términos de la parte de contener la expansión de la epidemia. Hace un par de días, la revista Science sacó un importante artículo en donde se preguntaba si cerrar las escuelas sirve o no. Hay dos tipos de cierre, un cierre que le llaman reactivo, es decir, cuando ya se presenta un caso y se cierra la escuela ante la posibilidad de extender la epidemia en ese centro escolar, y los cierres que son proactivos para ser mucho más agresivos en la prevención, que es lo que decidieron al menos ya 10 estados en el país, desde el día de hoy y mañana Querétaro también, para ser mucho más agresivos en la contención. Ahora bien, justo el artículo reflexionaba que para que esa medida pudiera ser efectiva, pues tiene que ser acompañada obviamente del paquete de apoyo para los papás que enfrentan inmediatamente el reto de qué es hacer con sus hijos una vez que no tienen clases. Porque si los hijos, como respondía una de las mamás a tu reportero, van a estar en los centros de trabajo de los papás, de poco va a servir justo la medida de contención que se pretende a partir de el cierre de las escuelas como medida preventiva. A eso, súmale, Javier, los desafíos de la operación del sistema educativo y de tratar de aminorar los Claro. impactos sobre el aprendizaje de los alumnos dado el cierre de sus escuelas. Sí, claro. O sea, simplemente, nada más otra vez, para poner en perspectiva, el día de hoy, el gobernador de Kansas en Estados Unidos ha Sí. anunciado que se cierran las escuelas de su estado por el resto del ciclo escolar que termina a mitad de mayo. Entonces, Híjole. no sabemos cuánto va a durar el cierre de las escuelas. ¿De qué manera podemos tratar de aminorar el impacto sobre el aprendizaje? Pues requiere, obviamente, el acceso a medidas de aprendizaje remoto. Pero aquí es donde empezamos ya con el problema en el caso mexicano, e insisto, no solo es México, porque incluso países como Estados Unidos está viviendo ese dilema. ¿A qué me refiero? Uno, por un lado, tienes que tú adaptar el material de enseñanza en el aula a su contenido para poder enseñarse de manera remota. No es así como enchílame la torta, perdón la expresión. Segundo,
tú tienes que capacitar a los docentes para el uso de estas tecnologías. Hay diferentes plataformas, Zoom, Blue Jeans, etcétera, que están a la disposición para tratar de acercar el material de aprendizaje a los alumnos, pero los profesores tienen que poder saber utilizar esta herramienta. 3, lo más básico. Y aquí México pues tiene un desafío importante. ¿De qué características estamos hablando de la infraestructura del Internet a disposición de los hogares para poder tener estos dispositivos o estas posibilidades de acceder de manera remota a plataformas de aprendizaje? Y aquí me puse a ver los datos de la encuesta del año pasado que levantó el INEGI, es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, y solo el 56% de los hogares del país tiene acceso al Internet, es decir, 43% no lo tiene. Ese es un gran dato. Es un gran dato. Solo 56% de los hogares en México tiene Internet. Exacto, de acuerdo a esta encuesta del INEGI del año pasado. Entonces, si vamos sumando, pues empieza a ser un desafío importante. Sí. Adaptación del material escolar, capacitación de los docentes, disposición de las herramientas tecnológicas para que puedan tener acceso los docentes para tener interacción con sus alumnos. Y a eso, pues lo básico, que eso pueda ser factible si es que los hogares tienen acceso al Internet para que sus hijos puedan tener ese tipo de posibilidad de aprendizaje. Sí, Marco, a ver, pues digo, la verdad es que muy ilustrativo, con muchos datos, por supuesto, el panorama que no se ve nada fácil. Ojalá, de verdad, la Secretaría de Educación Pública anuncie algo importante este viernes con mucho más orden, guiando más a los padres. Para cerrar, Marco, y de manera muy breve, ¿qué recomendarías tú como especialista, por supuesto, en educación, a los padres que nos están viendo en este momento y que ya tienen a sus hijos en la escuela o que los tendrán, en la casa y que los tendrán a partir del próximo viernes? ¿Qué les dirías tú como especialista en educación? Revisar libros, hablar con ellos, leer, tratar de seguir un temario, llegar a una dinámica, porque hay que decirlo, no sabemos si vamos a estar en reclusión, bueno, ellos sí lo sabemos, del 20 de marzo al 20 de abril. ¿Qué le recomiendas para cerrar, Marco? Pues mira, de entrada obviamente van a tener que platicar con los maestros de sus hijos para tratar de hacer una estrategia conjunta, para ver de qué manera, qué recursos hay allá afuera, o de qué manera se les pueden acercar ciertos materiales para la práctica de la lectura, para ciertas materias, pero lo cierto es que pues uno esperaría que las autoridades educativas en cada uno de los estados pues estén ya empezando a tener las estrategias de qué plataformas van a poner a disposición de la mayor parte de la población posible para tener estas herramientas de acompañamiento a los papás con sus hijos. A mí me parece, lo digo a título personal, que es una irresponsabilidad seguir manteniendo las clases. Yo celebro que haya habido instituciones de educación superior que se adelantaron a la decisión gubernamental y que haya habido al menos ya 10 estados que con sensatez han cerrado ya las aulas de nuestro país. Esto no está para tomarse las cosas a medias. Hay que aprender de los sistemas educativos que se cerraron a tiempo para tratar de evitar una expansión y como parte, digamos, de esta medida famosa de tratar de hacer más chata la curva de crecimiento de las infecciones, va a requerir sin duda alguna sacrificios de todos, pero si cuando empezamos a cerrar, yo sé que suena muy fácil decirlo y a lo mejor es una visión muy chata de mi parte, pero si cerramos las escuelas y no acompañamos a los papás para la parte laboral, y pasa como lo decía la mamá, que va a tener que llevar a su hijo al trabajo, va a ser poco efectiva la medida que se ha anunciado del cierre de los planteles educativos. Esto es una medida mucho más robusta, mucho más compleja, que yo quisiera pensar que el día de mañana, de una vez por todas, el gobierno de la República, en ese combo de acciones, también anuncie de qué manera va a haber estos complementos en el sistema laboral para poder hacer más efectivo estas medidas. Marco Fernández, ¿hablamos en una semana para darle seguimiento? Por supuesto.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Marco, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, de verdad. Bueno, pues ahí está Marco Fernández. Queríamos justamente la voz de un especialista en temas educativos. Una de las muchísimas preguntas que nos llegan todas las